Dios les bendiga a cada uno de ustedes presentes en este lugar, en esta reunión tan especial, porque el centro de esta reunión es Jesús, Jesucristo. Sean bienvenidos los hermanos que nos ven a través de esta transmisión en diferentes lugares y países. Que la bendición de Dios sea también con ustedes. Bien, hermanos, yo les voy a invitar a cada uno de ustedes que tome su Biblia y me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo número 8. Vamos a basarnos en el verso 31 y 32. El tema de hoy es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es una frase, una expresión poderosa dicha por nuestro Señor Jesucristo. Mientras usted lo busca, vamos también a poder ponerlo en la pantalla si usted también desea. Vamos a leerlo. Pero quiero que oremos también. Búsquelo. Si lo encontró, guárdelo por un momento y oremos al Señor y démosle gracias. Señor, venimos con acciones de gracias delante de tu presencia para agradecerte por la vida que tenemos hoy, por el día que nos das. Venimos, Señor, para que nos santifiques con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Nos santifiques en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, seamos limpiados. Y que todo aquel, Señor, que tenga una necesidad física, espiritual o económica, Señor, tú proveas en lo económico, tú sanes al que está enfermo y que tú traigas, Señor, consuelo a las almas que necesitan el consuelo de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, envíanos tu palabra, lo rogamos y lo pedimos en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, y lo recibimos por fe por el Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, vamos a leer. Dice la Escritura, acompáñeme usted, verso 31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Interesante el verso 31, porque Jesús está hablando aquí con gente que lo seguía. Recordemos que en la Biblia dice que Jesús tuvo 12 discípulos que eran los más cercanos. De esos 12 habían 3 que eran los íntimos, pero la Biblia también habla de 70 discípulos. La Biblia también habla de multitud de discípulos. Y aquí el Señor está hablando con la multitud de sus discípulos. Pero cuando yo leía este verso me hacía recordar las palabras de Jesús cuando dijo: no todo el que dice Señor, Señor, será salvo. En aquel día vendrán muchos diciendo: Señor, pero yo eché fuera demonios. Echar fuera demonios no garantiza que alguien sea salvo. Pero Señor, yo prediqué, pero Señor, yo sané enfermos en tu nombre. Y el Señor les dirá: no los conozco. Recordaba este verso porque aquí Jesús está hablando con la multitud de sus discípulos, porque dice que Jesús habló a los judíos que habían creído en él. Recordemos que Jesús, cuando vino a Israel, él dijo: a los míos vine, mas los míos no me recibieron. O sea que prácticamente comparando cuántos habitantes habían en Israel en ese tiempo, comparado a los que creyeron en él, eran una minoría. Entonces Jesús les dice a ellos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque un discípulo no es nada más alguien que atiende a la cátedra de alguien y que va de vez en cuando, sino un discípulo es aquel que está constantemente recibiendo una doctrina, recibiendo una cátedra y también estudiándola y poniéndola por obra.
para poder pasar esa asignación, esa clase. Entonces, aquí el Señor les está diciendo que si ellos permanecen en la palabra de Él, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego añade diciendo, y ustedes conocerán la verdad, porque no la conocen, y la verdad os hará libres. Mientras Ariel leía Efesios capítulo 3, verso 17 y verso 18, ahí estamos nosotros viendo una gran verdad. Por cierto, me gustaría que lo busquemos, porque esa lectura nos trae mucha luz acerca de lo que es la verdad. Veamos qué verdad no conocían los discípulos, pero que habrían de conocerla. Vimos en el verso 17 que el apóstol Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, a eso era lo que el Señor se estaba refiriendo cuando les dijo, conoceréis la verdad. ¿Qué verdad? Que conozcan a Dios en la plenitud del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, todo lo que sea hermoso y sea admirable, el amor de Cristo lo excede. Pero nos damos cuenta que para nosotros aprender estas cosas tiene que haber una aplicación, tiene que haber un estudio. Por eso el Señor le dijo, si permanecen en mi palabra, van a llegar a conocer mi amor. Pero cuando Jesús dice estas palabras, veamos lo que le contestan los que supuestamente eran discípulos de Él. Veamos, aquí ellos le dicen, al oír esto, le dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Cuando Jesús habla, cuando la palabra es expuesta, la palabra nos trae la luz, y la luz alumbra las tinieblas. Y cuando las tinieblas son expuestas, se revela la falsedad. Aquí se está revelando la falsedad de aquellos que decían ser discípulos, pero no lo eran. Porque comienzan a contestarle diciendo, nosotros somos del linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos. ¿Por qué dices que seremos libres? Ahora, la verdad tiene un nombre. Y yo hacía referencia a lo que dice Juan 14:6. En sus primeras palabras de este verso, Jesús les dijo, yo soy el camino. ¿Y qué más dijo? La verdad y la vida. Entonces, el Señor lo que vino a hacer es traernos luz para que caminemos en Él. Él es el camino. Nos trajo la verdad, que es el amor de Cristo, que excede todas las riquezas y excede toda la sabiduría del universo. Pero también nos trajo la vida, y nos trajo la vida eterna. Escuchaba en una ocasión que alguien decía, ¿qué será para el año 2050? ¿Cómo será la vida? Decía, me llamó la atención esta frase que decía, la expectativa de vida de hoy, en el 2023, es de 72 años. Lo que dice la Biblia, el hombre vive 70 y el fuerte vive 80. Pero decía, con todas las tecnologías que ahora se están descubriendo, para el año 2050 el hombre podrá vivir hasta 120 años. Me acordé también de lo que dice Génesis, cuando dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre más de 120 años. O sea, todo es como una profecía que el Señor ya lo dijo. Y como dice Eclesiastés 1:9, ¿verdad? ¿Qué es lo que será en el futuro?
Pues simplemente lo que Dios ya dijo que va a hacer, se cumple. El hombre muchas veces piensa que es el dueño de su destino y en realidad por mucho que procure hacer, va a llegar al punto de lo que Dios dijo que va a pasar. Cuando dijo el Señor, si te subieres y te remontares a las estrellas, de allá te voy a bajar. Y si te vas hasta las profundidades del océano, hasta ahí te voy a encontrar. O sea, no hay escape, de Dios no podemos nosotros escondernos. Por eso es que Jesús muy claramente dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo les doy la vida. Entonces cuando Jesús dijo, yo vine para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia, para que vivamos en abundancia aquí en la tierra, con vida. Me gustó lo que mi esposa decía y me quedó en mi corazón. Ella al principio de este servicio nos ministraba y nos decía, es que no quiero que me malinterpreten, pero el dinero no es lo que el Señor nos mandó a hacer en esta vida, en esta tierra. El dinero nos sirve, pero eso no es lo que Dios nos mandó a hacer. Nos mandó a una misión, ¿a qué? A que viniéramos a conocer la verdad, a Jesús. Transmitiéramos la verdad, ¿a quién? A los que nos van a seguir. Nuestro mejor legado, decía mi esposa, no es lo que vas a dejar material, sino lo que le vas a dejar espiritualmente a las generaciones que vienen. Nuestro mejor legado. Pero es que la vida en abundancia que Cristo nos da. Porque tenemos una fecha donde el tiempo se acaba para cada persona. Pero si nosotros en esta vida que tenemos, en estos años que tenemos, le pedimos al Señor que nos dé esa vida abundante. No depende de cuánto tengas, hermano, ni cuánto tenga yo, sino que seamos prósperos, como dice la palabra de Dios, que seamos benditos en la ciudad, que seamos benditos en el campo, que sea bendita nuestra descendencia, que sea bendita nuestra mesa con lo que Dios nos da. Para ser felices no necesitamos ser ricos. Para ser felices lo que necesitamos es estar en la voluntad de Dios, agradar a Dios y saber administrar lo que Dios nos da. Y ahí vamos a encontrar el verdadero sentido de la felicidad que Jesús nos dijo cuando Él dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, yo quiero ver 3 verdades en lo que el Señor dijo y conoceréis la verdad. Hay mucha, porque la verdad del Señor es multifacética, hay muchos puntos como lo que leíamos en Efesios 3. Pero yo quiero ver 3 verdades. Y la primera verdad es, esclavo del pecado. ¿Por qué el Señor les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Por la siguiente razón. Jesús, cuando ellos le dicen que ellos son hijos de Abraham, Jesús les responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que es esclavo del pecado. Entonces les está diciendo, yo no les estoy hablando de una esclavitud física. Yo les vine a hablar de una esclavitud más profunda, una esclavitud que no se ve, una esclavitud que tú ves a la persona muy bien vestida, muy presentable. Si la persona tiene la presencia que Dios le dio de ser guapo o guapa, pues vas a ver una persona exuberante, pero no vas a ver lo que anda adentro. Vas a ver lo de afuera, y lo de afuera te va a decir, wow, yo quisiera ser como esa persona, pero el Señor dice, yo les vengo a mostrar que el que hace pecado es un esclavo del pecado. Y a eso es lo que me refiero, dijo el Señor, que conocerán la verdad y la verdad los va a libertar de esas ataduras que vienen en una persona por lo que hace, por lo que ha practicado, o pueda venir por ser una maldición generacional. Yo sé que hay gente que no cree en las maldiciones generacionales, incluso
en muchos ministros, muchas iglesias, pero sí lo existe, sí existe. Si no, vayamos a la Biblia y solo notemos que cuando cae Adán y Eva, ¿quién cayó? La humanidad entera. Entonces ahí vemos una maldición generacional. Porque pecó el primer hombre y dice la Biblia, por un hombre entró el pecado al mundo y con el pecado entró la muerte. Entonces quiere decir que el pecado original de Adán y de Eva nos viene siendo una maldición generacional. Pero que Cristo Jesús vino a romper, porque Jesús dijo, yo vine para que tengan vida. El primer Adán les trajo muerte, yo les traigo vida. Y eso es cuando Jesús dijo, conocerán la verdad. Hay condiciones en el ser humano, actitudes en nosotros, que a veces no sabemos ni de dónde vienen. Y tenemos que romper con ellas. Primero, por medio de la palabra, por medio de la fe en Jesús, en Cristo, conocer la verdad. Y luego renunciar a cosas que traemos de nuestros ancestros. Renunciar y decir, la Biblia dice que el que cree en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas de mis ancestros pasaron y Él las hace hoy todas nuevas. Conocer es la verdad. Entonces Jesús les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y luego continúa diciendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Interesante eso, porque les está diciendo, si ustedes no se liberan, si ustedes no son libres del pecado, si no son libres, ustedes no van a permanecer en la casa para siempre. Pero si me conocen a mí, entonces da una expresión diciéndoles, el hijo sí queda para siempre. ¿Cómo es? ¿Cómo así? ¿No todos somos hijos de Dios? No todos somos hijos de Dios. Según Jesús, no. Porque ahí lo está diciendo. Ahí está diciendo que el que es esclavo del pecado no es hijo. Pero el que es liberado del pecado es hijo. Y en Juan 1:12 el Señor dice, a los míos vine, pero los míos no me recibieron. Pero luego se voltea a la gentilidad y dice, mas a todos los que me reciban a mí, que yo soy el camino, la verdad y la vida, a eso les doy autoridad, les doy potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces aquí el Señor está diciendo, si ustedes son libres por mi palabra y permanecen en mi palabra, van a permanecer para siempre en mi casa. ¿Verdad que está clara las palabras del Señor? Entonces, estamos viendo una primera verdad en este mensaje. Ser libres del pecado. Veamos algo más. Y luego dice el Señor, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, estamos en un proceso. Estamos en un proceso hasta que el día sea perfecto. Y debemos de luchar, como dijo Pablo, yo he peleado la buena batalla. Yo pensaba en esos siervos que se van, ¿verdad?, con Dios, con el Señor, como mi esposa contaba al principio, de este familiar, de la esposa de ellos son ministros, pastores, que ella partió con el Señor. Y cuando un siervo de Dios, sea pastor o no lo sea, pero sea siervo de Dios, se va, terminó la carrera, peleó la batalla y llegó al otro lado. Los que nos quedamos batallando somos los que seguimos aquí. Porque tenemos que batallar, como dice el apóstol Pablo, porque el pecado está al acecho.
Por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos, si es que él fue el que escribió ese libro, que yo pienso que sí, en lo personal. Hay muchos que piensan que no, pero está bien. Yo pienso que fue Pablo el que dijo eso, que para correr la carrera del estadio tenemos que botar todo peso del pecado para poder llegar a la meta. Entonces nosotros en esta vida estamos constantemente batallando contra el pecado, porque batallamos primeramente con el hombre viejo que está dentro de nosotros, que ese es nuestro peor enemigo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, no te fíes de ti mismo. Fíjese que no le dijo no te fíes del diablo, no, si del diablo, de ese, como dicen algunos aquí en Estados Unidos, cristianos evangélicos, cuando se ponen a reprender, que le dicen, Satan, get behind me, dicen, ¿no? Dicen, yo le diría, yo no quiero a Satanás detrás de mi espalda, si es traicionero. Entonces, ¿qué es lo que aquí el Señor nos está diciendo? Nosotros tenemos una batalla primero con el hombre viejo, nosotros mismos, y luego el pecado nos acecha todos los días. Y luego tenemos al adversario de nuestras almas, que es Satanás, o sea que tenemos una batalla bien fuerte. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el otro, el Consolador, Él los va a guiar ¿a qué? A toda verdad. No les doy, dijo el Señor, un espíritu de cobardía, sino un espíritu ¿de qué? De poder, que puede sujetar al hombre viejo que tenemos adentro, que puede sujetar al pecado que nos acecha y que puede sujetar al príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces el Señor les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? Del pecado. Porque eso es lo que ata al hombre. Y nosotros que ya hemos recibido al Señor y somos criaturas nuevas, aún en esta tierra batallamos también con el pecado. Y pecamos porque a veces nosotros pecamos de pensamiento, de palabra, con una mala actitud contra nuestra esposa, contra el esposo, contra los hijos, contra los padres, etcétera. Por eso es que constantemente tenemos que estar, ¿qué? Limpiándonos con el agua de la palabra. Ahora veamos aquí algo más. Segundo punto, segunda verdad. Mi palabra no haya cabida en vosotros, les dice el Señor. Me van a dar otro micrófono aquí, gracias. El Señor dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque ellos le siguen refutando al Señor. Los supuestos discípulos le refutan. Y veamos, el diálogo avanza en este mismo capítulo y el Señor les dice esto. Esto me impresiona porque Él les está diciendo, sí, yo sé que ustedes son descendientes según la carne de Abraham, pero ustedes procuran matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, aquí eso es bien impresionante porque lo que sigue, el Señor es muy claro. En esta tierra hay hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Hay seres humanos que son como neutrales, que tienen la opción de recibir a Cristo o no recibirlo. Pero hay otros que son hijos del diablo. Y eso no lo podemos juzgar nosotros. Eso solo lo sabe el Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Nosotros no somos quien para decir, ese es hijo del diablo, como muchos hacen, ¿verdad? Yo no me atrevería a decirle, a gritarle a nadie, hijo del diablo. Pero la Biblia sí nos dice algo, por sus frutos dice, ¿verdad? Los conoceréis. Pero el Señor sí los señaló. Porque ¿sabe qué le dijeron ellos? Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación.
O sea, que ellos decían que Jesús era hijo de fornicación. Porque de alguna manera se habían enterado de que María había concebido antes de casarse con José. Entonces, me admira eso, porque supuestamente no eran estos discípulos y seguidores de Jesús, pero miren lo que pensaban de él. O sea, no eran verdaderos. Estaban infiltrados en un discipulado como lo estuvo Judas. El Señor no le dijo a los 12, ¿acaso a ustedes 12 no los llamé yo? Sí, dijeron, pero entre ustedes hay un diablo. ¿Y quién lo había llamado? Fíjese que el llamamiento de Judas no aparece en la Biblia. A menos que usted lo encuentre por ahí, páseme el verso y todo. Yo no encuentro el llamamiento de Judas. O sea que se infiltró. Pero oiga esto. El Señor les dijo estas palabras: yo hablo lo que he visto de mi Padre. O sea que el Señor vino a dar testimonio no de lo que oyó, sino de lo que vio. ¿Y qué fue lo que vio del Padre? Él lo dijo, se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo le dijo, porque de tal manera amó el Padre al mundo, que me envió a mí, para que todo aquel que en mí crea no se pierda. ¿Eso qué? Lo vio, porque aquí lo testifica. Y miremoslo aquí con este verso 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, pero le dice a ellos, y vosotros hacéis lo que habéis, ¿qué dice? Oído de vuestro Padre. Aquí se pone interesante la cosa, porque ellos comienzan a decirle, bueno, pero nuestro Padre es Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham. Pero le dice, sí, ustedes dicen que son descendientes de Abraham y yo sé que de hecho lo son, pero me quieren matar. Entonces le dijeron, seguramente que tú eres un samaritano, le dijeron. Con esas palabras lo trataron. Usted lee el capítulo, así le dicen. Entonces hoy comprobamos que tú eres un samaritano. O sea que, usted sabe, los judíos discriminaban a los samaritanos porque era mezcla de judíos con gentiles. Entonces los tenían por debajo y le dicen, ahora comprobamos que ni judío eres, que eres samaritano y que estás endemoniado. Entonces acusan al Señor primero de ser hijo de fornicación, luego de ser samaritano y luego de estar endemoniado. Porque les dijo, ustedes ciertamente son hijos de Abraham, pero me quieren matar. Te le dijeron, estás loco, eres un samaritano, eres un hijo de fornicación y además de eso estás endemoniado. Pero el Señor les dice esto, vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Y vea que les dice aquí a continuación, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, ahí es donde lo acusan. Un Padre tenemos, que es Dios. Pero el Señor lo aclara, como le dije al principio en Juan 1:12, que no todos somos hijos de Dios. Pero nosotros no podemos hacer ese juicio, porque Dios no nos puso como jueces a nosotros. ¿Sabe qué es lo que nosotros podemos hacer? Es asegurarnos que nosotros seamos hijos de Dios. Eso es todo. Nosotros no podemos ponernos a juzgar, este es y este no es. ¿No fue eso lo de la parábola de la cizaña y el trigo? ¿No fue exactamente eso fue lo que le dijo el Señor de la mies? Le dijeron los siervos, mira Señor, ahora nos hemos dado cuenta que hay trigo y hay cizaña en tu campo. Y el Señor del dueño de la finca dijo, un enemigo sembró la cizaña mientras los hombres dormían. Entonces le dijo, ¿quieres que vayamos y arranquemos nosotros la cizaña? Y les dijo, no. Y luego el Señor hace referencia y dice, porque al final de los tiempos el Señor mandará a sus ángeles que arranquen la cizaña y dejen el trigo. Y les dijo, y no lo hagan porque no vaya a ser que por querer hacer un bien arranquen también de una vez el trigo
confundiéndolo con cizaña, porque se parecen mucho. Ahí es donde entendemos que nosotros no somos jueces. El Señor mandará a quienes, a sus ángeles, para que lo hagan. Pero sí nos habla de esto. Estamos hablando de verdades, porque dice, la verdad os hará libres. Entonces veamos lo que sucede a continuación. Dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces aquí el Señor está identificando que hay hijos del diablo, porque les está diciendo, ustedes según la carne vienen de Abraham, pero en realidad ustedes son hijos de Satanás, porque me quieren matar, y el deseo de vuestro padre, el diablo, quieren hacer. Y añade el Señor, ¿por qué les dice eso? Dice que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces aquí se pone más profundo el asunto, porque ¿qué principio está hablando? ¿Qué principio? Vaya y lea Isaías capítulo 14. Y ahí está la historia. Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, nos da la respuesta de lo que Jesús está diciendo ahí. Que el diablo hizo muchas contrataciones y fue homicida de naciones. O sea que él es un homicida desde el principio. Y dice que todo lo que él habla es mentira. Por eso la verdad os hará libres, porque cuántas veces el diablo nos ataca a todos. ¿Sabe cuál es el área donde nos ataca a todos? La mente. Porque a alguien lo agarra en la mente, lo agarra descuidado y distraído. Olvídese. Hace estragos con la persona. Y no solo con la persona, sino con los que están alrededor de él. Porque si el diablo viene y le mete a una persona, no servís para nada. Y la persona recibe eso en su mente natural, comienza a sentirse mal. Luego el diablo viene y le dice, es que nadie te quiere. Uy, otro. Y luego señala, esa esposa que tenés es lo peor que hay. Si lo recibe, comienza a haber una gran batalla en la persona. O el esposo que tienes es lo peor. Y comienza el diablo ¿a qué? A trabajar la mente, porque la Biblia dice, lo que el hombre piensa que es, eso es. Por eso el apóstol Pablo dijo que usáramos ¿qué? La armadura. ¿Y la armadura de qué? De justicia, que es el yelmo de la salvación. Porque el yelmo de la salvación, cuando el diablo nos lanza, porque él no va a dejar de lanzar los pensamientos. Cuando llegan los pensamientos a tu mente, no servís para nada. Pues, ¿sabe qué podemos contestarle? Diablo, creo que tienes razón en cierta manera. Tienes razón. Porque la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que sí tienes razón. Yo no sirvo para nada, pero como Jesús me escogió, ahora sirvo para mucho. Con la palabra, la verdad te hará libre. ¿Cómo le contestó Jesús al diablo? Escrito está. Porque él llegó con la tentación y Jesús le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre. ¿Ves? Se defendió porque tenía el yelmo de la salvación, Jesús. Jesús caminó en esta tierra como un hombre como nosotros. Por eso Él nos entiende en nuestras debilidades, nuestras tristezas y todo dolor que podamos pasar. Entonces dice aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay en él verdad. O sea, cualquier cosa que el diablo te diga es mentira. Así de sencillo.
Hay gente que hace pactos con el diablo, porque le dice, yo escuchaba de que hay gente en el pasado, no tengo el nombre, pero escuchaba de un guitarrista muy famoso, que dice que hizo hasta una canción que se llama La Encresujada, bueno, sería A donde me encontré con el diablo. Porque dice que esta persona era de raza morena, negro, en el tiempo cuando había mucha discriminación, y él quería tocar la guitarra. Y dice que él le rogó a Satanás que le enseñara, y en un sueño se le apareció, le enseñó a tocar, y dice que el siguiente día él apareció tocando y fue uno de los guitarristas más famosos de jazz que han habido. Ahora, el diablo es mentiroso porque le ha de haber dicho, bueno, te voy a hacer famoso, te voy a hacer rico, te voy a dar un talento como nadie, pero hacer tratos con el diablo es lo peor, porque ese no te va a dar nada de gratis, te lo va a cobrar. El diablo es un mentiroso. No le creas al diablo. No le creamos, aunque el diablo es bien persuasivo, no te va a atacar en tu hora más fuerte. Cuando tú estás metido con Dios y te sientes fuerte, ahí no se te va a acercar. Se te va a acercar y a meterte pensamientos mentirosos cuando estás en tu punto más bajo, más débil. Por eso es importante que tengamos la armadura. Porque cuando tenemos la armadura puesta en nuestro punto débil, cuando estamos de bajón, diríamos, aunque te lance dardos a la mente, si tienes el yelmo de la salvación, no va a poder. ¿Por qué? Porque estás en la obediencia de la palabra. Por eso el Señor les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, les dijo, ustedes seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que para ser verdaderamente discípulos del Señor tenemos que estar constantemente en la palabra. Note algo, yo no le vengo a predicar aquí ideas mías, usted lo está leyendo. Yo solamente le estoy contando lo que ahí dice, ¿no? Armamos un mensaje, armamos una enseñanza basada en la palabra. No como muchos predicadores, y esto como lo digo como un paréntesis, que muchos hasta dicen, leen un verso bíblico y dicen solo para que no hable que no leí la Biblia, y de ahí hablan disparates de toda clase, y la gente todos aplauden. Apláudele a la palabra. Consume la palabra, esa sí te va a hacer libre, y a ti y a mí. Entonces, veamos aquí. Fíjense que esto me llamó la atención. Auschwitz. Mire, estos verdaderamente, como le dije, por sus frutos los conoceréis. Los que le hicieron esto a nuestros hermanos judíos, los arquitectos del holocausto, estos sí eran verdaderos hijos de Satanás. Miren lo que pusieron ahí. Yo no sé alemán, pero lo voy a tratar de leer. Dice Arbeit macht frei, que quiere decir el trabajo os hará libres. Work will set you free. Auschwitz, una de los campos de concentración más crueles y grandes que hubieron en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le dijeron a los judíos? Jesús dijo a los judíos que habían creído en él,
que supuestamente eran sus discípulos, si ustedes permanecen en la verdad, ¿qué va a pasar? Ustedes serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué dijo Jesús del diablo? El diablo es un mentiroso, ¿no? El diablo es un torcido, hermano. Tuerce todo. Todo lo tuerce. Y mire cómo torció, ¿eh? Esa es una evidencia de lo que Satanás hace con la palabra de Dios. Él dijo, Jesús les dijo a ustedes que conocerán la verdad y los hará libres, pues como una burla, como una blasfemia, no solamente a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, sino al Padre, puso eso. Y se lo puso a los judíos diciéndoles, el trabajo los hará libres, porque la idea era, el que entraba a ese campamento iba a ser libre a la muerte. Usted puede leer, usted puede ver los videos que hay de cómo fue el holocausto. Y fue una cosa horrible. ¿Pero qué fue? Satanás, que dijo, él es un homicida desde el principio. Él es, que dijo, un padre de mentira. O sea que todo lo que el diablo te vaya a decir a ti es una mentira. Porque al que no lo agarra por decirle que no sirve para nada, ¿sabe cómo lo agarra entonces? Uy, tú eres hermoso. Como ti no hay nadie. O sea, o te halaga o te baja. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hasta con los halagos. Discernir de dónde vienen. Porque tú hiciste algo hermoso para el Señor, una obra, y ya llega el diablo y te mete a alguien, uy, que tú eres muy bueno. Uy, pero qué caridad la que hiciste. Uy, yo me quiero imitarte a ti, y no sabes qué es el diablo si no tienes discernimiento. Lo que quiere es destruirte. O sea, él es un mentiroso. Tenemos que identificar estas cosas, hermano. Aquí hay una evidencia histórica reciente de las mentiras de Satanás. Pero añade el Señor diciendo estas palabras. Cuando habla, hablando del diablo, cuando habla de lo suyo habla, porque es mentiroso, y que dice, padre de mentira. En otras palabras, engaña a cualquiera. Es padre, es experto en mentir. Si la Biblia dice que engañó a la tercera parte, ¿de quién? Ángeles. Los ángeles son superiores a nosotros en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento. Son más intelectuales que nosotros y son superiores en fuerza a nosotros. Ahora, si engañó ángeles, ¿podrá engañar humanos? Por favor. Nosotros seríamos nada. Usted y yo seríamos nada ante el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero ¿sabe por qué Él no nos puede engañar? Alguien contésteme, ¿por qué el diablo no lo puede engañar? Ahí lo dijo Néstor. ¿Pero por qué el Espíritu Santo? ¿Y quién dijo eso? Entonces ahí está, el diablo no te puede engañar, porque si tú tienes a Jesús como tu maestro, como tu Salvador, Él te dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te guía a toda verdad y el diablo no lo puede refutar. ¿Se acuerdan de Esteban? Llegaron los de Alejandría, los de Cirene, los de la sinagoga ¿de qué más? Eran como 5 sinagogas que estaban debatiendo contra Esteban. No pudieron refutarle. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces el diablo no puede refutar a alguien que está lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Esa es la única razón por la cual el diablo no nos puede engañar. De lo contrario, hermanos, si fuera de parte de nosotros como humanos,
Aunque tuvieras 5 doctorados de Harvard, te echa la bolsa, facilito. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, me gustó esta ilustración que encontré. ¿Qué dice ahí? Cada árbol se conoce, ¿por qué? Por sus frutos. ¿Y qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Pregunta. ¿O higos de los abrojos? Es imposible. Por eso le decía que me atreví a decir que los arquitectos del holocausto son y fueron verdaderos hijos del diablo. Porque Jesús lo dijo, no se pueden recoger uvas de espinos, ni higos de abrojos, no se puede. Entonces, no somos jueces de nadie, pero el Señor sí nos dice, hey, fíjense en los frutos. Solamente, fíjense en los frutos. No juzguen, pero si ves un fruto malo, hazte a un lado. Porque dice, el sabio ve el mal venir, se aparta. Si ves que a un predicador que te está predicando un evangelio, otro evangelio, como dijo Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que muchos tuercen el evangelio, apártate. Pero ¿cómo vas a conocer que alguien te está predicando un evangelio distinto? Pues tienes que saber la palabra. Tienes que enraizarte en la palabra para conocer lo falso. O sea, no hay, mire, hay mucha gente, y yo respeto eso. Hay gente que sabe de todas las doctrinas que dicen los testigos, que dicen los mormones, que dicen eso, y está bueno. Si usted puede, sepa todas qué es lo que dicen. Es bueno informarse. Pero si usted y yo nos informamos en qué es la verdad, pues fácilmente vamos a identificar la mentira, ¿no? Si usted conoce que una camisa dice Levi's, así como la que yo ando, y yo la veo, digo, no, esta sí, yo la compré. Y de repente me voy a un mercado y veo otra que dice Levi's, pero si yo sé los detalles de esta camisa, en la falsa la voy a identificar. Voy a decir, no, aquí dice Levi's, y se parece a la que ando, pero aquí están los detalles que detectan que no es. Pues así es la verdad. Así es la verdad del Señor. Si nos especializamos en su verdad, vamos a identificar a cualquier mentiroso. Porque el diablo es un mentiroso. Última verdad. Tercera, ¿no? Dijimos la última, 3. El amor del Padre. Esa es la verdad que el Señor quiere que conozcamos. Y el apóstol Juan lo expresa de esta magistral forma. Mirad. O sea, recuerda que el Señor les dijo, yo no oí del Padre, yo ¿qué dijo? Vi. Lo que he visto de mi Padre, eso les digo. Y fíjese qué curioso, que el apóstol Juan dice, mirad. No oigan, miren. Desen cuenta por ustedes mismos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él tampoco. Entonces, el mundo no conoce al Padre. El mundo no conoce el amor del Padre, pero aquí está diciendo el apóstol Juan, pero ustedes miren. El apóstol Juan, es el mismo que dijo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, dijo, y oído referente al verbo de Dios. O sea, nosotros no solo oímos, sino que vimos y caminamos con el verbo, que es Jesús. Pero aquí nos dice, miren ustedes, desen cuenta ustedes por ustedes mismos
¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Pero ¿cuál es ese amor? Porque aquí dice que seamos llamados. O sea, quiere decir, con el respeto que se merece las potestades que están sobre nosotros. Me refiero a los santos ángeles del Señor. Miguel lo menciona en la Biblia, el príncipe de los ejércitos del Señor. Gabriel, el mensajero que anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así han de haber miles de seres como ellos, santos, más poderosos que nosotros, más inteligentes que nosotros y superiores en fuerza que nosotros. Pero a ninguno de ellos Dios les llama hijo. Ese es el amor que el Padre, por eso dice el apóstol Juan, mirad, desen cuenta. Yo me imagino que los ángeles cuando nos ven, pues ellos son respetuosos, ellos son santos, ellos son fieles a Dios. Dios les dice, ve a la iglesia que es el buen pastor hoy, y ahí te vas a estar de principio a fin. Ellos no ven cómo entró Néstor vestido, o cómo entré yo vestido. ¿Qué tal venimos los dos mal vestidos? No van a decir los ángeles, estos sí que no se saben ni vestir. ¿Sabe qué? Ven a entrar a Néstor y a mí, y ellos firmes como soldados, a mí me mandaron que ahí esté. Si estos vienen mal vestidos o no, eso no es mi problema. Ellos no se vienen a fijar en usted y en mí, ellos vienen con órdenes específicas. Y siendo así, Dios no los llama hijos. Pero a nosotros sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el misterio del amor del Padre? Lo dijo Jesús, véalo aquí. Juan 3:16, palabras de Jesús. Porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que ha dado ¿a quién? ¿Qué dice ahí? Ayúdenme a leer qué dice. ¿A quién dio? A su único. O sea que Dios tenía un hijo. Uno. Y luego dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué se está refiriendo ahí? Cuando Jesús resucita, se da una anomalía, le llamo yo. Jesús resucita el domingo. Y María Magdalena fue la primera mujer, o el primer ser humano, y es una mujer que vio a Jesús resucitado. ¿Y qué hizo María Magdalena? ¿Recuerda? ¿Qué hizo ella? ¿Tú lo recuerdas? ¿Qué hizo? Rápido quería abrazarlo. Rápidamente quería abrazarlo. Lo quería abrazar. Ahora, la pregunta es, ¿Jonathan se dejó? No. ¿Por qué no se dejó? Porque le dijo que tenía que subir al Padre. Fíjese. Le dijo, no me puedes tocar, no me toques, porque tengo que subir al Padre. Pero le dijo un detalle más. Tengo que subir a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, ahí se dio una adopción, ya no era único. Ahí se terminó la palabra unigénito. O sea, como Jesús no hay otro. Pero nosotros somos... Es que ya le iba a decir una palabra, no quiero ofender a nadie, pero no lo voy a ofender a nadie porque yo soy morenito. Así que si alguien se ofende, que me venga a reclamar. Pero nosotros somos los morenitos del Padre, adoptados. O sea, ahí se terminó el ser único, Jesús. Y ese es el amor del Padre, que ahora nos llama hijos a los que antes no éramos. Ahora
tenemos adopción y somos reconocidos delante de los ángeles. Cuando ellos han de venir, como le decía, ven a Néstor y a mí entrar, y dicen, wow, estos son hijos. Mal vestidos, pero hijos. Imagínense. Por eso dice el apóstol Juan, mirad, comprueben el amor del Padre. Y dice aquí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí es donde el Señor dice, a los míos vine, a los míos no me recibieron, pero a todos los que me reciban como Salvador, yo les doy autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces nos damos cuenta de que no todos los seres humanos son hijos según la enseñanza de Jesús, pero todo aquel que recibe a Jesús tiene autoridad de ser llamado, excepto los hijos del diablo, que esos ya no se pueden cambiar, porque esos, el Señor le dijo, ustedes quieren hacer los deseos de su padre, que es homicida desde el principio, el diablo. Pero repito, usted y yo no somos llamados a andar identificando ¿qué? A nadie. Eso déjeselo a quién, a Jesús y a sus ángeles, que eso sí, ellos sí saben. Concluyo con esto. Vamos a Colosenses, capítulo 1, verso 15. Esta es una verdad que el Señor le promete a los hijos conocer. Y mire lo que dice el 15. Pero antes de eso, para identificar de quién está hablando, vamos al principio. Verso número 3. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en quién, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis por todos los santos. Ahora, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Le hago leer esto para que comprobemos de quién está hablando. ¿Está hablando de quién? De Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? Verdad. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito, ahí está la adopción, mire. Ahí está la palabra adopción. ¿Cómo dice en Juan 3:16? El unigénito. Pero aquí, ¿cómo dice? El primogénito. Entonces, eso me hace recordar como cuando nosotros tuvimos a nuestro primer hijo. Él es el primogénito. Pero detrás de él vienen otros. Hay dos más. Entonces Jesús se convierte en el primogénito para darnos lugar a que nosotros seamos ¿quiénes? Los adoptados. Y entonces dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, o sea que hay tronos que son visibles e invisibles. Dice, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para qué? Y para Él. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ve que esa expresión del Señor es muy profunda. Aquí solo vimos 3 verdades. Pero si usted sigue este estudio, usted puede ir a encontrar multitud de verdades que dice y os hará libres. ¿Quedamos aquí? No le voy a quitar más su precioso tiempo. Pero
Gracias por haber atendido a la palabra, que no fue a mí, fue a la palabra, fue a la verdad. Oramos. Señor, te damos gracias porque, como dijo el apóstol Juan, ahora podemos mirar, comprobar con nuestros propios ojos el amor que nos has dado, que aunque a veces nos hacen falta cosas, que muchas veces nosotros, Señor, decimos no tengo esto, no tengo lo otro, y nos quejamos sin razón. Porque el amor más grande que nos has podido dar es ser llamados hijos de Dios. Aunque no tengamos lo que querramos tener o lo que quisiéramos tener, que sea tu voluntad hecha en nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestras quejas falsas y ayúdanos, Señor, a que veamos, como dijo el apóstol Juan, mirad cuál amor os ha dado el Padre, que seáis llamados hijos de Dios. Ten misericordia, Señor. Ten compasión. Ten compasión de nosotros. Endereza nuestro camino. Y como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera mi camino. Ayúdanos a caminar en ti, Señor, a arrepentirnos de nuestros malos caminos, a volvernos a Dios, para que tú, Señor, oigas nuestra oración cuando nos humillemos delante de ti. Tu palabra dice: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, orare y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Sanaré su tierra, sanaré todo lo que ellos tienen. Hoy, Señor, venimos delante de ti humillados, sabiendo que podemos con toda confianza entrar delante del trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo, revestidos de Jesús, porque ahora somos hijos también nosotros. Y podemos pedirte, Padre, que tú tengas misericordia y nos ayudes en el nombre de Jesús. Bendice a los que estamos aquí y bendice a los que nos están viendo por medio de esta transmisión y aquellos que van a llegar a escuchar esta palabra. Que la esperanza, el amor del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo sea manifiesta a las vidas de ellos como a nosotros hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos hoy.